La búsqueda de lo retro trata de pasar por tiendas de segunda mano en Japón, encontrando artículos fuera de lo común, artículos raros y, si es posible, comentar un poco sobre ellos, explicar de dónde vienen y para qué servían. Así que no perdamos más tiempo y empecemos. Bienvenidos a una nueva búsqueda de lo retro, muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este Hard Hobby Off es bastante particular. Tienen hasta un mini billar aquí, la verdad. Todo alfombrado, me parece raro. Ni bien empezamos, ya sale este Mario, 3.300 yenes. Este es histórico. Ahora tiene articulaciones. Se puede mover un poquito. Sí, yo creo que sí. Este está bueno como para decoración, la verdad. Pues está bastante bien. Lo malo, como siempre, el espacio. Y por aquí, miren esa Rey. Ahí en su salón de clases. Claro que sí, como tiene que ser. Evangelion. Uf, esta azúcar navideña. Aprovechando que estamos en fechas, aunque no sé cuándo suba esto. Uy, y Rey navideña también. ¿Y con qué viene? Uy, sí me acuerdo de esta portada. Y es el de Rey también, 1650. Pues está bonito. Ah, viene con el árbol y con Pen. Y este de azúcar viene con esta bota y con una chimenea. Curioso cuanto menos. Un poquito de todo por acá. Figuritas, ya saben, abundan aquí en Japón. One Piece. Y en este tipo de locales hay que tener el ojo muy abierto porque nunca se sabe qué te puedes cruzar, la verdad. De las cosas que te fascinan o que estás coleccionando, nunca se sabe. Miren, un Tamagotchi, por ejemplo. Algunos me han preguntado por Tamagotchis de la primera generación. Pues este es de 1996-97. Tómalo. Ese Tamagotchi. Es más, me lo voy a llevar. Así es. No me acuerdo quién, pero me han preguntado muchísimo por los Tamagotchis. Y este también, este es del 97. Este sí recuerdo. A ver, ahí está. Así es, 97. De este sí lo he visto muchas veces. Pero no sé, me gusta más esta cajita. No lo sé, están por ahí, la verdad. Están por ahí. Y en esta tienda en videojuegos pues hay poquito o nada, la verdad. A veces las tiendas en provincia sorprenden y hay otras que no te tomas ni media hora en verla porque la verdad hay muy poquito. Pero siempre es aconsejable darle una pasadita. Lo que sí es de que lo poquito que tiene está en buen estado. Este Super Mario World, por ejemplo, sí, decente, 1100. A ver, uno de los juegos más destruidos por excelencia, el Donkey Kong 3. Sí, también. Y 1000 yenes. No, está bastante decente. Pero como digo, no hay mucho. Increíblemente creo que aún quedaba algún Bug-Off que no conocía, al parecer. Porque este de acá no lo recuerdo. Es un Hard Bug-Off, bastante antiguo parece. Vamos a ver qué encontramos. Y estamos dentro y este local puedo decir que es el mundo de los libros, manuales, mangas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que sea material impreso. Miren esto. Es inmenso. Por acá también, por allá también. Es que es un no acabar. Miren, es un no acabar de todo. Por allá hay otra entrada. Por acá nos damos la vuelta. Miren esto. Pero de figuras, videojuegos y tal, no es mucho. Lo que sí es que quiero enseñar un apartado donde tienen los mangas, como que las colecciones completas. Esta es la sección de mangas más seguidas, porque todas están 110 yenes nada más, cualquier manguita. Ya te puedes ir armando tu colección. Miren, de Yokai Watch. Ahí está. 110 yenes, absolutamente todo. De Minecraft. ¿Qué podría agregar acá? Ok. Ese ya debe ser para un fanático. Manual de construcción, me imagino. Sí. Y a veces si tienes suerte, pues hay alguna guía o algo así medio retro de los juegos más antiguos, de Metroid, de Pokémon, etcétera, etcétera. Por ejemplo, este es del Esmeralda, 300 yenes, al parecer es año, sí, 2004. Así que 300 yenes un poquito más. Y bueno, te da un poquito de referencias de lo del juego, rutas escondidas, etcétera, etcétera. Lamentablemente no tengo tanto espacio. Diamante y perla. Ahora quiero que vean esto. Miren, todo esto son mangas completos. King Nikuman, un clásico, 4000. Miren esto. Aquí está tu seto de 2, escondidito, creo que vi ahí Dragon Ball, 9000 yenes. Sí. Ah, pero es de Super, sí, claro, está bien.
9.000 yenes y todo esto, absolutamente todo. Yo me imagino que los que vienen a Japón y están aprendiendo japonés se emocionan, pero con el peso ya es complicado. Pero por si quieren saber dónde se pueden encontrar estos tipos de mangas, pues en los Bug Off. Yo creo que en los Bug Off es lo más sensato para buscar y lo más barato también. Bueno, ya salí, la verdad no es que abunde un montón de cosas. Como mencioné, el tema de los mangas, libros, manuales, todo eso sí, pero de ahí todo lo demás no. Así que avancemos, aunque no sé si me dé el tiempo. Ahí vemos. A 10 minutos de la tienda anterior había otra. Unos cuantos jueguitos aquí en vitrina, de todo mezclado. Game Boy Color, de la Game Boy normal, la Famicom, pero miren esto. El retorno de Samus. Return of Samus. 30.000 yenes. Pero el estado está bastante bien. Uf. El Mortal Kombat para la Game Gear. 11.000 yenes. Mortal Kombat para la Game Gear, una versión portátil lanzada en 1993 que destaca por adaptarse a las limitaciones de la consola mientras mantenía la esencia del original. Curiosamente, esta versión cuenta con una característica exclusiva: solo incluye 7 personajes originales, debido a restricciones de memoria. Además, se implementaron recortes en los escenarios y animaciones, y aunque los fatalities siguen presentes, su ejecución fue simplificada por lo que recuerdo. Es más, no es broma que aquí en Japón estuvo baneado muchos años. No estoy muy seguro si hasta ahora, aunque no me sorprendería. En realidad el precio no me parece nada malo. 11.000 yenes para el estado en el que está, porque está bastante bien, ni tan mal. Igual hay que recordar que los Mortal Kombat pues no se ven tanto. Tienen una especie de baneo aquí en Japón, así que es una cosita a considerar. Poquito, pero jugoso. Y por aquí, miren esto, una edición de Final Fantasy. La Luna Edition. No es de mis favoritos, pero me gusta. Aquí está. Acá podemos ver un poquito de cómo es la edición por dentro. Pero igual ahí están viendo imágenes. Aquí han armado un combo y posiblemente estamos ante la Nintendo Switch Lite de edición especial, que en este caso es de Pokémon, pues más baratas ahorita. No es una jam ni nada por el estilo, está funcionando, lo han probado y todo. De repente el R y el R dicen que hay que apretar un poquito duro, pero yo creo que una limpieza y ya, y está 12.000 yenes. Pues ni tan mal, y su estado no se ve que esté dañado como tal. Y si se preguntan por figuras, pues no, está carente la verdad, carente. Acá hay una vitrina ya, a ver. Esta vitrina de acá, bueno, armas, ya saben, de soft gun, de aire. Y no, figuritas normales, la verdad, no es gran cosa. Y en la parte de acá, un poquito de Kamen Rider, un poquito de Ultraman, un poquito de todo un poco. De Transformers, un Masterpiece de Transformers, primera vez que veo con ese simio rojo, la verdad, no lo había visto. Está protegido ahí con su malla. Unas figuritas My Claude de Senseiya y ya. Y antes de irnos, en este apartado parece que ponen el tema de los DVDs y todo eso. Y bueno, 500 yenes, $3 y tanto. Por ahí he visto algo de Transformers y un DVD de Dragon Ball, de la batalla de los dioses, pero curioso porque siempre lo había visto así suelto. En cambio acá ya viene con su cubridor. Y también cada vez que lo veía, pues por dentro no había nada, pero aquí ya está pues como un manual. Publicidad también, ¿ven? Y algunas cosas que estaban disponibles por aquella época. Otra cosa que entiendo que gustará son las obras de Hayao Miyazaki, que se puede ver bastante aquí, sobre todo las versiones de VHS, pero también entiendo que debe ser complicado por el tema de llevarlo, ¿no? Porque bueno, no es que pese tanto, pero sí ocupa espacio. Ahora, sus precios también son 300 yenes, es decir, casi $2. En esta tiendita también juegos como el Smash de Wii, por ejemplo. Miren ahí, 300 yenes, $1 y tanto. El Danganronpa, el 2, para la PSP, también 300 yenes. Es decir, tiene títulos interesantes. Todos estos también a 100 yenes. Miren, el Kingdom Hearts de la Game Boy Advance. Su Tetris, bueno, se busca un poquito, pero está bien. Jueguitos de PSP, su Poképark 2, el Beyond the World. Este está con... Este curiosamente no lo tengo.
Poképark 2 Beyond the World para la Wii es la secuela de Poképark Wii Pikachu Adventures, lanzado en el 2011 en Japón. Este juego trajo varias novedades que lo diferencian de su predecesor, como que ya no solo vas a manejar a Pikachu, sino también a Snivy, Tepic y Oshawott, cada uno con habilidades únicas que se utilizan para resolver acertijos y superar desafíos en el parque. Otra mejora también es de que se puede disfrutar a minijuegos con amigos, algo que no estaba presente en el anterior título. Además que el juego incorpora elementos un poquito más profundos, como con una narrativa que explora un misterioso mundo paralelo y una temática centrada en la colaboración entre los Pokémon, que desde mi perspectiva lo vuelve interesante. Además que ampliaron algunos escenarios. Para ser sincero, no he terminado este juego, quería hacerle una reseña para Pokégame y lo jugué un poquito hace un tiempo, pero ustedes ¿sí lo llegaron a jugar todo o no? Manualito, chimbenguenchón ahí, 300 yenes también. Hermoso cielo, muchachos. Hemos viajado alrededor de 1 horita para venir a esta tienda. Parece que es nueva, así que vamos a entrar. Ojalá haya una y otra cosa curiosa, al menos como dicen mis hermanos mexicanos, para echarnos un taquito de ojo. Vamos a ver qué tal. Muchachos, estamos dentro de la tienda y ¿cómo les puedo decir? ¿Por qué te ríes? No sé qué pasa, pero a ver, huele a poto. Es que no sé por qué huele tan fea esa tienda. Y no es el caballero que está a mi lado, nada, no, el caballero está normal. Esto creo que es el desagüe, sí. Ha habido un problema con el desagüe acá, pero huele terrible. Pura sabrosura nada más estoy sintiendo acá. Bueno, hemos venido al tema de los videojuegos de frente para ver qué hay y me está sorprendiendo. ¿Saben por qué? Porque hay una Sega Master System hace tiempo. Antes era mucho más común y ahora ha ido desapareciendo poco a poco. La Mega Drive sí se ve todavía, pero no descarto que sufre el mismo destino acá unos años. No está tan barato, eso sí, porque está en mal estado. Esta Sega sí me parece que está a un buen precio. Y esta Master System pues hace mucho no la veo, así que no sé si estará bien o no. En teoría está completo, solo que la caja, bueno, pues los dañitos han hecho sus cosas. Uy, mira, siempre te venden esto, pero ya mira, hasta la consola te han puesto dentro para que combine. Esta NE 2.0, 13.000, bueno, hay sus cosas, pero por acá he visto unas joyas. Y aquí estamos, hace mucho no veía esta edición de la Game Boy Micro, del Final Fantasy Advance. 66.000. ¿Cuánto será? Bueno, ahí están viendo. $500 más o menos. La Game Boy Micro edición especial del Final Fantasy IV Advance es una auténtica joya. Lanzada en Japón en el 2005, celebra el icónico RPG de Square Enix, con un diseño espectacular. Una carcasa frontal decorada con las ilustraciones del maestro Yoshitaka Amano. Y no, Amano es el apellido, no es que lo haya hecho a mano. Ahí podemos ver a Cecil y otros personajes emblemáticos. Es una edición, desde mi gusto, bastante bonita. Es un artículo muy codiciado y de que cada vez sube más de precio. ¿Ustedes ya sabían de este artículo? ¿Lo habían visto alguna vez en sus países? Déjenmelo en los comentarios. Pero está en caja, la caja no está mal. Lo he visto por internet rapidito y parece que está, creo que mejor precio que los que están en internet. Eso es muy bueno. Algunos piensan que en internet puede estar más barato porque es venta directa. Pues no siempre. Como aquí el Hard Off te da el dinero al momento, muchos prefieren venderlo aquí en el Hard Off para tener el dinero al momento. No importa que te paguen 20.000 por la consola. Entonces ya el Hard Off lo vende a un precio más asequible, entre comillas, porque ya de por sí le están sacando como $200, $300. Y todo es el sucio negocio. En cambio, un coleccionista o alguien que tiene esto en su posesión, le duele alejarse. Así que pone el precio un poquito altito. O al menos eso es lo que yo pienso. Ahí lo dejan. Pero también la Game Boy Advance SP de Naruto. Si no me equivoco, es de Naruto. Sí. Date bayo. Así es, señores. Esta es una Game Boy Advance SP edición especial de Naruto, una consola que captura el espíritu del ninja más famoso del anime. Esta Game Boy Advance SP se lanzó exclusivamente en Japón, convirtiéndose en un tesoro un poquito más difícil de conseguir para los que vivían del otro lado. Se lanzó el 22 de julio del 2004. Coincidiendo con el estreno del juego Naruto RPG Uketsugareshi Hi no Ishi, que significaría como la voluntad del fuego heredada. Algo así creo yo. ¿Conocían esta edición sabrosona o no? Lo malo es de que está un poquito gastadita y ya el símbolo de la aldea de la hoja ya casi no se ve.
Y bueno, vamos a ver qué más encontramos. Ah, miren, ediciones especiales de la PlayStation 4. Esta de Dragon Quest. Tenemos esta de Street Fighter. Es el de Street Fighter 5, ¿no? Hace tiempo que no la veía, pero tiempo. Tranquilamente, un añito después de su lanzamiento, después ya no lo volví a ver. Este de Uncharted. Y por último, este de Metal Gear Solid 5. Ese sí está muy bonito, me parece muy elegante. Y sí lo he visto un poco más seguido. El de Street Fighter es bastante soso, solamente tiene un diseñito ahí para los más minimalistas, está muy bonito, es negro además. El que más me gusta es el de Dragon Quest, que ya ha salido en algún video anterior. O este de Metal Gear, la verdad. ¿A ustedes cuál? Ahí lo dejan en los comentarios. ¿Y qué les parece los precios? Después, los buenos de Answer han sacado un Fire Stick de Evangelion. Ni enterado. Bueno, 22.000, como una consola te cuesta esto. Está caro, eso sí. Parece nuevo, eso sí. Porque de que lo han utilizado. Toca ver acá en la zona Yanqueto. Ahí están comprando una guitarrita, su guitarrero. Y por aquí, debe estar destruida esta ladrillo. Porque tan barato, 1100, esos precios ya no existen. Antes sí, ya no. Bueno, dice que lo han probado, da a entender que prende, pero dice que hay algunas partes en la pantalla que no se ven. ¿Será problema de pantalla? Si es así, sale barato. O será problema de la consola. Un gran riesgo. Y por aquí en la zona ya un cementerio de órganos, esposa. A ver, pa'l chiquilín. ¿Sale caliente o no? No sé. Mira, tendrías que hacer la prueba acá. Miren, varias veces lo he mencionado, pero no todas las tiendas tienen. Hay una mesita donde tiene conectores, tiene enchufe, todo para saber si funciona o no. Y después... No tienen, están rotas. Es cierto. Me imagino que tendrán toda la tecnología dentro, pero después ya... tú lo armas solito. Mira, como un rompecabezas. Como un rompecabezas de... ¿Y cuánto está? Acá dicen, pues mira, esto 1100 y esto $7, muchachos, esto. $7, no tiene las cuerdas tampoco. Y el cuerpo, ¿se le podría decir así el cuerpo? Bueno, el cuerpo está $12. Es decir, 12, 7, $20. Pero faltan las cuerdas. Está diciendo que no tiene, ¿saben qué cosa? El tilín, dice la campana, ¿qué? Miren ese órgano, ahí está. Uy, mira, quedó bien, ¿no? Ay, qué rico. Porque es permeable ahí, lo escondes ahí, lo guardas. Acá es así. Bueno, curiosidades japonesas. Mi esposa me ha traído acá la ropa, pensé que quería que me comprara unas taco J, con eso sí ya no me pierdo. Pero no, quería enseñarme esta colección de lentes de One Piece que hicieron una colaboración con la empresa Jin. Y bueno, ibas y escogías de qué personaje querías por el marco, ¿no? Por ejemplo, Nami, obviamente tiene el marquito ahí rojo y ¿Rojo? tal. Sí. Es anaranjado. ¿Es anaranjado el marco? Sí. Bueno, su cabello es anaranjado, pero el marco parecía rojo, pero bueno. Después... De Chopper. Ya, de Chopper es rosadito. Es rosadito. Muy bien. Pero de la mayoría es oscuro, ¿has visto? No hay tanto cambio. Debe ser por el estilo más que nada. Pero bueno, no sé quién habrá comprado todo, se lo ha revendido. Pero bueno, alrededor de $120, $130 todos. No está mala tienda, ¿no? Curioso, pero no sé si regresaría porque está bien lejos. ¿No, esposa? Sí. Cuéntale a la cámara. ¿Cuál ha sido tu experiencia de esta tienda que ya dejó de oler a poto, creo? No, porque estamos en la otra zona. No, yo creo que ya nos acostumbramos. Es así. Puede ser. Sí, ya. O sea, ya somos uno con el olor. Más o menos, ¿no? La tienda. Más o menos. Hay sus más o menos. Los precios tampoco no ni guau, ni miau. No te dan barato. Sí. Vámonos de acá. Pero lo cierto es también de que, bueno, había ediciones especiales. Sí. Por ejemplo, ese de Final Fantasy, el Game Boy Micro, sí me pareció un golazo. Pero bueno. Y hasta aquí el video, traviesos, espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué fue lo que más les llamó la atención o en qué les gustaría que yo me centre para un próximo video. Para la próxima semana seguro ya viene el primer episodio de los tours privados que estoy haciendo y de verdad se van a sorprender. Yo soy Guillermo, lo que están viendo es un video recomendado y nos vemos en el próximo video. Un abrazo, muchachos, y pasen un bonito día. Adiós.